Existe un lugar en el mundo donde el hielo susurra historias tan antiguas que parecen pertenecer a otro planeta. Un territorio vasto, silencioso, envuelto en blanco eterno. Allí, entre montañas congeladas y fiordos profundos, la tierra guarda secretos que solo el viento conoce. Esta noche, te invito a cerrar los ojos y viajar conmigo hacia el norte más lejano, donde el sol desaparece durante meses y la aurora baila en el cielo oscuro. Vamos juntos a descubrir la historia de Groenlandia, la isla más grande del mundo, cuyo nombre encierra una paradoja fascinante. Groenlandia. Tierra verde. Un nombre que suena como una promesa de prados y bosques, de primaveras floridas y veranos cálidos. Pero cuando llegas allí, lo que encuentras es un paisaje de hielo interminable, glaciares que avanzan lentamente como ríos congelados en el tiempo, y un frío que penetra hasta los huesos. ¿Por qué entonces lleva ese nombre? Esta pregunta nos abre una puerta hacia el pasado, hacia épocas donde navegantes valientes cruzaban océanos sin mapas, guiados solo por las estrellas y su intuición. Para entender Groenlandia, debemos retroceder más de 1000 años en el tiempo. Imagina el mundo en el año 900, cuando Europa vivía tiempos de transformación profunda. En el norte, en las tierras de lo que hoy llamamos Escandinavia, existía un pueblo de navegantes excepcionales. Estos hombres y mujeres conocían el mar como nadie, construían barcos largos y elegantes que podían surcar tanto océanos tormentosos como ríos tranquilos. Eran exploradores por naturaleza, siempre mirando hacia el horizonte, siempre preguntándose qué había más allá. Ahora respira profundo. Deja que tu mente viaje hacia esas costas del norte. Siente el aire fresco del mar, escucha el sonido de las olas contra la madera de los barcos. En esas tierras frías, bajo cielos que cambiaban de color con las estaciones, las comunidades vivían de la pesca, de la crianza de animales y del comercio. Pero también vivían de historias. Contaban relatos alrededor del fuego, relatos de tierras lejanas, de islas perdidas en la niebla, de lugares donde los dioses caminaban entre los mortales. Entre esos navegantes hubo uno cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Un hombre que, por razones que la historia apenas susurra, tuvo que abandonar su tierra natal. Su nombre era Eric. Eric el Rojo, le llamaban, quizás por el color de su cabello, quizás por su temperamento ardiente. Este hombre, obligado a partir, decidió no mirar atrás con tristeza, sino mirar adelante con esperanza. Y en ese mirar adelante, descubriría algo extraordinario. Tómate un momento para imaginar cómo debió ser. Subir a un barco sabiendo que quizás nunca volverías. Dejar atrás todo lo conocido. Navegar durante días, quizás semanas, viendo solo agua y cielo. El crujido constante de la madera, el viento llenando las velas, el sabor salado del aire. Y luego, en algún momento, en el horizonte brumoso, la silueta de una tierra desconocida. Una costa rocosa, imponente, cubierta de nieve y hielo. ¿Qué habrá sentido Eric al verla por primera vez? Corría el año 982 cuando Eric llegó a esas costas heladas. No era el primero. Antes que él, otros navegantes habían divisado la isla desde la distancia, pero pocos se habían atrevido a acercarse. Eric, sin embargo, no solo se acercó. Exploró. Navegó a lo largo de la costa sur, buscando lugares donde fuera posible establecerse. Y lo que encontró lo sorprendió. Aunque la mayor parte de la isla estaba cubierta por una capa de hielo tan gruesa que parecía eterna, había valles en la costa sur donde, durante el verano, la nieve se derretía y aparecía la tierra. Una tierra oscura, volcánica, pero tierra al fin. Y en esa tierra crecía hierba. Hierba verde. Musgos. Pequeñas flores silvestres que florecían brevemente bajo el sol de medianoche. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Eric pasó 3 años explorando esta tierra. 3 años aprendiendo sus secretos, descubriendo sus fiordos, identificando los lugares más favorables para vivir. Y cuando regresó a su tierra de origen, venía con un plan. Quería convencer a otros para que lo acompañaran, para que juntos establecieran una nueva comunidad en aquella isla lejana. Pero sabía que no sería fácil. La gente temía a lo desconocido. Temía al frío extremo, a las tormentas del norte, a la oscuridad del invierno polar. Entonces Eric hizo algo astuto, algo que cambiaría la historia para siempre.
Le dio un nombre a la isla. La llamó Groenlandia. Tierra Verde. No era una mentira completa, después de todo, había visto con sus propios ojos los valles verdes del sur durante el verano. Pero tampoco era toda la verdad. La mayor parte de la isla permanecía sepultada bajo kilómetros de hielo milenario. Sin embargo, el nombre funcionó. Sonaba acogedor, sonaba prometedor. Y cuando Eric habló de esa tierra verde, muchos escucharon con atención y decidieron arriesgarse. Si cierras los ojos ahora mismo, tal vez puedas verlos. Imagina una flota de barcos largos, tallados en madera oscura, con velas cuadradas hinchadas por el viento. Imagina familias enteras preparándose para el viaje. Mujeres empacando herramientas, semillas, tejidos. Hombres asegurando animales en las embarcaciones. Niños mirando el mar con ojos llenos de curiosidad y un poco de miedo. Todos juntos, navegando hacia lo desconocido, confiando en la promesa de una tierra nueva. Y antes de continuar con esta historia que apenas comienza a desplegarse, quiero pedirte algo. Si este viaje al pasado te está transportando, si sientes la calma de esta narración acompañándote en este momento, considera suscribirte a este espacio. Aquí, noche tras noche, exploramos historias olvidadas que merecen ser recordadas. Y tu compañía en este viaje hace que cada palabra tenga más sentido. Ahora, si estás listo, continuemos navegando juntos hacia el corazón helado de Groenlandia. El año era 985. 25 barcos surcaban las aguas del Atlántico Norte, alejándose de las costas conocidas. Dentro de esas embarcaciones viajaban casi 1000 personas, cada una cargando sus esperanzas en forma de herramientas, animales y semillas. El océano ese verano estaba relativamente tranquilo, pero aún así el viaje era una prueba de resistencia. Días y noches se fundían en un ritmo constante de olas y viento. Las familias se acurrucaban bajo pieles de animales, compartiendo historias para mantener viva la esperanza. Los niños señalaban ballenas que emergían cerca de los barcos, criaturas enormes que parecían guardianas de esos mares profundos. Intenta visualizar ese momento. El sol nunca se pone completamente en esas latitudes durante el verano. La luz es constante, dorada, casi irreal. El cielo se tiñe de colores que van del azul profundo al rosa suave, creando una atmósfera de ensueño. El agua refleja esa luz, brillando como metal líquido. Y allí, en medio de esa inmensidad, los barcos avanzan como pequeñas semillas flotantes, llevando dentro de sí el futuro de una nueva comunidad. No todos los barcos llegaron. Las corrientes traicioneras y las tormentas repentinas se llevaron algunos hacia destinos desconocidos. Pero 14 embarcaciones alcanzaron las costas de Groenlandia. 14 barcos llenos de personas que, al descender en tierra firme, sintieron bajo sus pies algo diferente. La tierra parecía vibrar con una energía antigua, como si estuviera viva de una manera que no podían explicar. Los primeros asentamientos se establecieron en los fiordos del suroeste. Fjordos profundos, protegidos del viento más feroz por montañas que se elevaban como gigantes silenciosos. Allí, donde el hielo retrocedía durante los meses cálidos, la hierba crecía con fuerza sorprendente. Los recién llegados construyeron casas usando piedra y turba, material que abundaba en esa tierra. Las paredes eran gruesas, diseñadas para mantener el calor durante los largos inviernos. Los techos se cubrían con más turba, creando un aislamiento natural. Desde la distancia, estas viviendas parecían pequeños montículos que emergían de la tierra misma, como si hubieran estado allí desde siempre. Respira hondo y déjate llevar a uno de esos asentamientos. Es verano, y el sol brilla sobre los fiordos. El aire huele a sal marina mezclada con el aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca. Vacas y ovejas pastan en los prados verdes que bordean el agua. Sus cencerros suenan suavemente, creando una melodía rítmica que se mezcla con el murmullo del viento. Las mujeres trabajan afuera, tejiendo lana, preparando alimentos, cuidando huertos pequeños donde intentan cultivar vegetales resistentes al frío. Los hombres reparan redes de pesca, tallan madera para construir más viviendas y planifican expediciones de caza. Los niños corren entre las casas, jugando a ser exploradores como sus padres. Sus risas resuenan en el aire limpio.
Algunos se acercan al borde del fiordo, donde el agua es tan transparente que pueden ver peces nadando entre las rocas. Otros observan fascinados cómo los adultos trabajan el hierro en pequeñas forjas, creando herramientas esenciales para la supervivencia. Todo parece funcionar en armonía, como si la comunidad y la tierra hubieran alcanzado un equilibrio perfecto. Pero Groenlandia guardaba secretos más antiguos. Porque esta tierra no estaba deshabitada cuando Eric y su gente llegaron. Mucho antes, miles de años antes, otros pueblos habían caminado por esas costas heladas. Grupos de cazadores que seguían a los animales a través del hielo, que conocían técnicas de supervivencia tan refinadas que podían prosperar donde otros habrían perecido. Estos pueblos dejaron rastros sutiles de su presencia. Herramientas de piedra, restos de fogatas, círculos de piedras que marcaban antiguos campamentos. Los recién llegados a veces encontraban estos vestigios. Los observaban con curiosidad y respeto, preguntándose quiénes habían sido aquellas personas, a dónde habían ido. No sabían que, en las regiones más al norte de la isla, todavía existían comunidades de estos cazadores antiguos, grupos que dominaban el arte de sobrevivir en el hielo de maneras que los recién llegados apenas podían imaginar. Con el tiempo, estos dos mundos se encontrarían, intercambiarían conocimientos y, a veces, compartirían territorios en silencio. Tómate un momento para sentir la quietud de esa época. La vida en Groenlandia fluía con un ritmo dictado por las estaciones, por el sol y el hielo. Durante el verano, los días eran largos y llenos de actividad. Se pescaba, se cazaba, se recolectaba todo lo que la tierra generosa ofrecía. Se secaba carne y pescado para el invierno. Se almacenaba cada recurso con cuidado porque nada podía desperdiciarse. La comunidad trabajaba unida, sabiendo que su supervivencia dependía de la cooperación. Cuando llegaba el invierno, todo cambiaba. El sol desaparecía durante meses, sumergiéndose bajo el horizonte y dejando un crepúsculo constante, una luz azulada y misteriosa que transformaba el paisaje en algo casi mágico. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca habían visto en sus tierras de origen. Y las auroras boreales danzaban en el cielo nocturno, cortinas de luz verde, violeta y rosa que ondulaban como si fueran vivas. Los ancianos contaban que esas luces eran espíritus de antepasados que bailaban en el cielo, celebrando la vida que continuaba abajo, en la tierra congelada. Durante esos meses oscuros, la vida se movía hacia el interior de las casas. Las familias se reunían alrededor del fuego, que ardía constantemente en el centro de cada vivienda. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Se contaban historias, se cantaban canciones antiguas, se transmitían conocimientos de generación en generación. Los niños aprendían sobre las estrellas, sobre las estaciones, sobre las técnicas de caza y pesca. Las mujeres enseñaban a las niñas el arte de tejer, de preparar alimentos, de curar con plantas. Los hombres tallaban hueso y madera, creando herramientas y objetos decorativos que contaban historias sin palabras. Imagina estar dentro de una de esas casas en una noche de invierno. El viento aúlla afuera, pero dentro el aire es cálido, casi sofocante. El olor a humo de madera se mezcla con el aroma de estofado cocinándose lentamente en un caldero de hierro. Las voces murmuran suavemente, creando una melodía humana que compite con el crepitar del fuego. Alguien toca un instrumento sencillo, una especie de flauta tallada en hueso, y la música flota en el aire como un espíritu invisible que conecta a todos los presentes. La comunidad creció lentamente pero con firmeza. Nuevas generaciones nacieron en esa tierra helada, niños que nunca conocieron otro hogar, que aprendieron a leer el hielo como otros leen libros, que sabían cuándo era seguro caminar sobre un lago congelado y cuándo el hielo era traicionero. Estos niños crecieron fuertes, adaptados a un ambiente que para otros habría sido imposible. Desarrollaron un conocimiento profundo de la tierra, del mar, de los animales que los rodeaban. Los asentamientos se expandieron. Aparecieron nuevas granjas a lo largo de los fiordos, cada una buscando el equilibrio perfecto entre tierra cultivable y acceso al mar. Se construyeron iglesias de piedra, pequeñas pero sólidas, donde la comunidad se reunía para celebraciones y rituales. Estas construcciones aún hoy permanecen en pie, testigos silenciosos de una época en que la fe y la supervivencia caminaban de la mano.
Los años pasaron como olas suaves que acarician la orilla. Una generación siguió a otra, y Groenlandia se convirtió en hogar verdadero para aquellas familias que habían cruzado el océano con esperanza en sus corazones. La comunidad floreció de maneras que ni siquiera Eric el Rojo había imaginado. Los asentamientos crecieron hasta albergar miles de personas, distribuidas en dos regiones principales que llamaron el asentamiento oriental y el asentamiento occidental, aunque en realidad ambos estaban en la costa suroeste de la isla. Cierra los ojos por un instante y déjame llevarte a un día cualquiera en esa comunidad próspera. Es primavera, esa estación breve pero intensa cuando el hielo comienza a retirarse y la vida explota en todas sus formas. Los témpanos se desprenden de los glaciares con sonidos que resuenan como truenos distantes, cayendo al agua y creando olas que mecen los pequeños botes de pesca amarrados en los muelles de madera. Las aves marinas regresan por miles, llenando el aire con sus gritos mientras construyen nidos en los acantilados. El olor a vida nueva impregna cada rincón del fiordo. En las granjas, las ovejas acaban de tener sus crías. Corderos de patas temblorosas exploran el mundo bajo la mirada atenta de sus madres. Los granjeros revisan sus rebaños con satisfacción, sabiendo que la lana de estos animales será vital para sobrevivir el próximo invierno. Las vacas, liberadas de los establos donde pasaron los meses fríos, pastan con avidez en los prados que reverdecer cada día más. El ganado no es solo una fuente de alimento, es riqueza, estatus, seguridad para el futuro. Las mujeres de la comunidad dominan un arte que las hace únicas en esas tierras lejanas. Tejen con una destreza extraordinaria, creando telas tan finas y hermosas que se convierten en objetos de comercio valioso. La lana se tiñe con colores extraídos de líquenes y plantas que crecen en lugares secretos entre las rocas. Rojos profundos, azules suaves, verdes como el musgo antiguo. Estas telas viajan en barcos hacia tierras lejanas, llevando consigo un pedazo de Groenlandia, y regresan convertidas en granos, madera, hierro, y objetos que la isla no puede producir. Intenta visualizar el interior de una casa durante esas jornadas de trabajo. Las mujeres se sientan juntas, sus manos moviéndose con ritmo hipnótico mientras los hilos se entrelazan en telares de madera. Conversan en voz baja, compartiendo noticias, consejos, historias. Los niños pequeños juegan a sus pies, construyendo torres con piedras lisas recogidas en la playa. Un perro descansa cerca del fuego, ocasionalmente levantando las orejas cuando escucha algún sonido interesante del exterior. La atmósfera es de paz laboriosa, de comunidad que se sostiene a través del trabajo conjunto. Los hombres tienen sus propias rutinas igual de importantes. Durante el verano, muchos se embarcan en expediciones de caza que pueden durar semanas. Navegan hacia el norte, siguiendo la costa, buscando colonias de focas o morsas cuya grasa e ibori son recursos preciados. Estas expediciones son peligrosas. El clima puede cambiar en minutos, transformando un día tranquilo en una tormenta mortal. Los icebergs flotan silenciosos, algunos pequeños como casas, otros enormes como montañas, todos potencialmente letales para un barco que no tenga cuidado. Pero hay algo más que buscan en esas expediciones hacia el norte. Cada cierto tiempo, grupos de cazadores regresan con historias de encuentros con otros habitantes de la isla. Personas que viven completamente adaptadas al hielo, que cazan desde kayaks ligeros hechos con pieles estiradas sobre marcos de hueso, que construyen refugios de nieve cuando es necesario, que parecen moverse por el paisaje helado con una gracia que desafía la comprensión. Estos encuentros suelen ser breves, marcados por una curiosidad mutua mezclada con cautela. A veces intercambian objetos. Un cuchillo de hierro por un colmillo de narval. Una pieza de tela tejida por arpones diseñados con precisión milenaria. Respira profundo y siente cómo estas dos formas de vida coexisten en la misma tierra vasta. Cada grupo con sus propios ritmos, sus propias tradiciones, sus propias formas de entender el mundo. Raramente hay conflicto porque Groenlandia es inmensa, hay espacio suficiente para todos. Y en esa inmensidad, cada comunidad encuentra su lugar, su manera de pertenecer a un paisaje que no perdona errores pero que recompensa la sabiduría. La vida social en los asentamientos principales gira alrededor de momentos compartidos. Durante las celebraciones, toda la comunidad se reúne.
Se preparan grandes banquetes donde se sirve carne de foca, pescado seco, queso de cabra y en ocasiones especiales, carne de caribú traída de expediciones de caza en el interior de la isla. Se cuentan historias que han pasado de generación en generación, relatos de héroes antiguos, de dioses que caminaban entre los hombres, de batallas épicas y amores imposibles. Los narradores más hábiles pueden mantener a una audiencia cautivada durante horas, modulando sus voces, creando suspense, arrancando risas o lágrimas según la historia lo requiera. La música también forma parte esencial de estas reuniones. Instrumentos sencillos pero expresivos crean melodías que hablan de nostalgia, de esperanza, de la belleza terrible de la tierra helada. Algunos cantan canciones tan antiguas que nadie recuerda quién las compuso, canciones que hablan del mar, de barcos que navegan hacia horizontes desconocidos, de amantes separados por distancias imposibles. Estas melodías flotan en el aire nocturno, mezclándose con el crepitar del fuego central y el murmullo de conversaciones íntimas. Los niños crecen con una libertad que sería impensable en otras tierras. Exploran los fiordos en pequeñas embarcaciones, aprendiendo desde temprana edad a leer el agua, a entender las mareas, a respetar el poder del mar. Trepan por las rocas como cabras montesas, descubriendo cuevas secretas donde el hielo forma esculturas naturales de belleza imposible. Aprenden a identificar plantas comestibles, a reconocer huellas de animales, a predecir el clima observando las nubes y el comportamiento de las aves. Las niñas no son menos aventureras. Aunque también aprenden las tareas domésticas esenciales para la supervivencia, muchas acompañan a sus padres en expediciones de pesca, demuestran habilidad para la caza con arco, o desarrollan un conocimiento profundo de las plantas medicinales que crecen en lugares protegidos entre las rocas. En esta tierra donde la supervivencia depende de cada miembro de la comunidad, no hay espacio para desperdiciar talento basándose en género. Todos deben contribuir según sus habilidades. Tómate un momento para sentir el ritmo de esta vida. Es una existencia que exige mucho pero que también ofrece mucho. Hay una conexión profunda con la tierra, con el ciclo de las estaciones, con el flujo de la vida misma. Las personas conocen cada rincón de su territorio, cada playa donde las focas descansan, cada valle donde crece la mejor hierba, cada lugar sagrado donde los antepasados dejaron su marca. Este conocimiento no está escrito en libros, vive en la memoria colectiva, se transmite a través de historias y experiencias compartidas. Durante los largos inviernos, cuando la oscuridad envuelve la tierra y el frío es tan intenso que el aliento se congela en el aire, la comunidad se apoya mutuamente de maneras sutiles pero vitales. Las familias más prósperas comparten recursos con aquellas que tienen menos. Nadie se queda sin refugio o sin comida porque todos entienden que la supervivencia es colectiva. Un vecino que sufre hoy podría ser el que te ayude mañana. Esta interdependencia crea lazos que van más allá de la simple amistad, son vínculos de supervivencia que se vuelven sagrados. Si puedes, imagina una noche de invierno profundo. Las auroras danzan en el cielo con una intensidad que quita el aliento, bandas de luz que parecen cortinas celestiales moviéndose al ritmo de una música que solo ellas pueden escuchar. El frío es absoluto, pero dentro de las casas, las familias están seguras, calientes, juntas. Un anciano cuenta una historia a los niños que escuchan con ojos muy abiertos. Habla de tiempos antiguos, de la primera vez que sus antepasados vieron estas tierras, de la valentía que se necesita para construir un hogar en el fin del mundo. Y en ese momento, en esa casa de piedra y turba bajo un cielo que arde con luz verde, el pasado y el presente se encuentran, creando un momento eterno. Pero nada en este mundo permanece igual para siempre. Ni siquiera en una tierra donde el hielo parece eterno y las montañas parecen inmutables. La historia de Groenlandia, como todas las historias humanas, tiene sus momentos de luz y sus momentos de sombra. Y llegó un tiempo en que las sombras comenzaron a crecer, lenta pero inexorablemente, como la noche polar que avanza día tras día hasta cubrir todo. Corría el siglo XIV cuando los primeros cambios sutiles comenzaron a manifestarse. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Un verano que parecía un poco más corto que el anterior. Un invierno que se extendía algunas semanas más de lo habitual. Pequeñas variaciones que podrían ser simplemente caprichos del clima, esas fluctuaciones normales que siempre han existido.
Pero con el paso de los años, un patrón empezó a emerger, una tendencia que no podía ignorarse. El clima estaba cambiando. Las temperaturas descendían lentamente, año tras año. Los veranos se volvían más fríos y más breves. La hierba que antes crecía abundante en los valles comenzó a escasear. Los prados verdes que habían alimentado al ganado durante generaciones empezaron a reducirse, a retirarse como una marea que baja y no vuelve a subir. El hielo, que durante los meses cálidos solía retroceder hacia las montañas, ahora permanecía más tiempo, avanzando lentamente sobre las tierras de pastoreo. Intenta imaginar cómo debió sentirse esa transformación para quienes la vivieron. No fue un cambio dramático de un día para otro. Fue sutil, casi imperceptible en el corto plazo, pero devastador en sus consecuencias a largo plazo. Los granjeros que habían conocido campos verdes en su juventud veían ahora cómo el permafrost avanzaba. Las mismas tierras que sus padres habían trabajado ya no producían suficiente forraje para el ganado. Los rebaños comenzaron a disminuir, no por falta de cuidado, sino porque simplemente no había suficiente alimento para mantenerlos. El mar también cambió. Los témpanos de hielo flotante se volvieron más numerosos, más persistentes. Rutas de navegación que antes estaban abiertas durante todo el verano ahora se bloqueaban con hielo que no se derretía completamente. Los barcos que venían desde Europa con suministros comenzaron a llegar con menos frecuencia. Algunos años no llegaban en absoluto, atrapados por el hielo marino que rodeaba las costas como un abrazo congelado. Respira hondo y siente la quietud de esos tiempos difíciles. La comunidad que había prosperado durante más de 400 años ahora enfrentaba desafíos que ponían a prueba cada fibra de su resistencia. Pero estas personas no se rindieron fácilmente. Habían construido sus vidas en una de las tierras más duras del planeta, conocían la adversidad, sabían adaptarse. Comenzaron a buscar nuevas formas de sobrevivir. Las expediciones de caza se volvieron más importantes que nunca. Grupos de hombres se aventuraban cada vez más lejos hacia el norte, buscando focas, morsas, cualquier recurso que el hielo creciente pudiera ofrecer. Aprendieron técnicas de los habitantes originales de la isla, esos cazadores expertos que habían dominado el arte de vivir en el hielo durante milenios. El intercambio de conocimientos se intensificó. Adoptaron el uso de kayaks, aprendieron a construir refugios de nieve cuando era necesario, refinaron sus métodos de caza para adaptarse al nuevo paisaje. Las mujeres, por su parte, se volvieron aún más ingeniosas. Cada recurso se aprovechaba al máximo. Nada se desperdiciaba. Las pieles se curtían con métodos cada vez más eficientes. La lana se tejía más ajustadamente para crear prendas que retuvieran mejor el calor. Los alimentos se preservaban con técnicas ancestrales que habían sido casi olvidadas en tiempos de abundancia pero que ahora volvían a ser vitales. El conocimiento de las plantas medicinales se volvió crucial cuando el acceso a suministros externos se volvió incierto. Tómate un momento para visualizar una reunión comunitaria durante esos años de transformación. Los líderes se reúnen en una de las iglesias de piedra, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de lámparas de aceite de foca. Discuten qué hacer, cómo adaptarse, cómo asegurar que la comunidad sobreviva. Hay preocupación en sus voces, pero también determinación. Han sobrevivido tormentas, han sobrevivido inviernos terribles, sobrevivirán esto también. O al menos eso esperan. Algunas familias tomaron decisiones difíciles. Grupos pequeños comenzaron a trasladarse, buscando lugares donde las condiciones fueran más favorables. Algunos intentaron establecerse más al norte, siguiendo las rutas de los cazadores tradicionales. Otros exploraron valles interiores que antes habían sido considerados demasiado remotos. Cada movimiento era una apuesta, un salto de fe hacia lo desconocido, impulsado por la necesidad de encontrar un lugar donde la vida pudiera continuar. El contacto con Europa, que durante siglos había sido regular, se fue espaciando cada vez más. Los barcos que antes llegaban cada verano con hierro, madera, granos y noticias del mundo exterior, ahora tardaban años en aparecer. Cuando llegaban, traían historias de cambios enormes en aquellas tierras lejanas. Hablaban de tiempos difíciles, de transformaciones sociales, de conflictos que hacían que una colonia remota en el hielo ya no fuera una prioridad.
Groenlandia comenzaba a desvanecerse de la memoria de aquellos que alguna vez la habían considerado importante. Pero la vida en la isla continuaba, ajustándose, transformándose. Los asentamientos se fueron haciendo más pequeños, más concentrados. Las grandes granjas que una vez albergaron decenas de animales ahora tenían solo unos pocos. Las iglesias, que habían sido centros de reunión bulliciosos, veían congregaciones cada vez más reducidas. Sin embargo, los rituales continuaban. Las historias seguían contándose. La identidad de la comunidad permanecía viva, aunque el mundo a su alrededor cambiaba de formas que no podían controlar. Si cierras los ojos ahora, tal vez puedas sentir la melancolía de esos tiempos. No era desesperación, era algo más complejo. Era la conciencia de que una era estaba llegando a su fin, combinada con la determinación de resistir mientras fuera posible. Las personas continuaban sus vidas diarias con dignidad, cuidando de sus familias, manteniendo sus tradiciones, encontrando belleza en pequeños momentos a pesar de las dificultades crecientes. Los niños que nacieron durante estos años de transformación crecieron en un mundo diferente al de sus abuelos. Para ellos, los inviernos largos y duros eran lo normal. Las historias de veranos abundantes y campos verdes extensos sonaban casi como cuentos de hadas, relatos de un tiempo mítico que quizás nunca había existido realmente. Pero aprendieron a ser resilientes de maneras que las generaciones anteriores nunca habían necesitado. Conocían el hielo íntimamente, sabían leer sus secretos, entendían cómo sobrevivir con menos. Llegó un momento en que los últimos barcos de Europa dejaron de venir. Nadie sabe con certeza cuándo fue la última vez, qué año marcó el final definitivo de ese contacto que había durado siglos. Simplemente un verano pasó sin que ninguna vela apareciera en el horizonte. Y luego otro verano. Y otro. El silencio del océano vacío se volvió la nueva normalidad. Groenlandia quedó sola, separada del mundo que una vez la había conocido, envuelta en su hielo y su silencio. Pero esto no fue el fin de la historia. Fue una transformación. Algunas familias permanecieron en los asentamientos, adaptándose cada vez más, integrándose gradualmente con las formas de vida de los cazadores que siempre habían conocido estas tierras. El conocimiento se compartió en ambas direcciones, creando algo nuevo, una mezcla de tradiciones que permitió que la vida humana continuara en la isla a pesar de todo. Los edificios de piedra comenzaron a quedar vacíos lentamente. Las iglesias ya no resonaban con cantos. Las granjas ya no tenían humo saliendo de sus chimeneas. Pero no fueron abandonadas con violencia o tragedia súbita. Simplemente la vida se movió a otros lugares, a otras formas de existir en armonía con un ambiente que había cambiado más allá de lo que aquellos primeros colonos pudieron imaginar. Imagina por un momento las últimas personas caminando por esos asentamientos. Tocando las paredes de piedra que sus ancestros construyeron. Recordando historias de tiempos más fáciles. Sintiendo gratitud por todo lo que esa tierra les había dado, a pesar de las dificultades. Y luego, con dignidad tranquila, dirigiéndose hacia nuevos caminos, llevando consigo lo más importante que tenían, sus historias, su identidad, su capacidad de adaptarse y sobrevivir. Los siglos pasaron como olas silenciosas sobre esas costas remotas. El hielo continuó su avance paciente, cubriendo valles que alguna vez fueron verdes, sepultando caminos que generaciones enteras habían recorrido. Las casas de piedra y turba permanecieron en su lugar, vacías pero firmes, resistiendo tormentas y nevadas como testigos mudos de vidas que alguna vez florecieron allí. El viento atravesaba los edificios abandonados, creando melodías fantasmales que resonaban en los fiordos como ecos de conversaciones olvidadas. Durante mucho tiempo, el mundo exterior olvidó que alguna vez hubo una comunidad próspera en aquella isla remota. Los mapas antiguos mostraban su existencia, pero con el paso de las generaciones, esos registros se volvieron curiosidades históricas, reliquias de una era pasada. Groenlandia volvió a ser lo que siempre había sido en su esencia más profunda, un territorio del hielo y del silencio, donde solo aquellos verdaderamente adaptados a sus condiciones extremas podían prosperar. Pero las piedras recuerdan. Los edificios recuerdan. Y eventualmente, la curiosidad humana volvió a dirigir su mirada hacia el norte.
Fue en tiempos más recientes, cuando exploradores y estudiosos comenzaron a redescubrir las ruinas de aquellos asentamientos antiguos. Caminaron entre las paredes de piedra cubiertas de musgo, encontraron objetos cotidianos preservados por el frío, peines tallados en hueso, herramientas de hierro oxidado, fragmentos de tela tejida que aún conservaban trazas de sus colores originales. Intenta visualizar ese momento del redescubrimiento. Investigadores con instrumentos modernos, fotografiando cada detalle, documentando cada hallazgo. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente emotivo en tocar un objeto que fue usado por alguien hace 700 años. Un peine que alguna vez desenredó el cabello de una mujer mientras conversaba con su hija. Una herramienta que un hombre sostuvo en sus manos callosas mientras reparaba su bote. Cada objeto es una ventana diminuta hacia vidas completas, hacia amores y esperanzas, hacia rutinas diarias y sueños nocturnos. Los estudios revelaron historias fascinantes. Los huesos de animales encontrados en los basureros antiguos mostraron cómo la dieta cambió con el tiempo. Al principio, mucho ganado doméstico, vacas, ovejas, cabras. Luego, gradualmente, más animales marinos, focas, peces, aves. La evidencia física de una adaptación progresiva, de una comunidad que no se rindió sino que transformó su forma de vivir para seguir existiendo en un mundo cambiante. Las iglesias de piedra, pequeñas pero extraordinariamente hermosas, permanecen en pie todavía hoy. Sus paredes gruesas han resistido siglos de tormentas árticas. Dentro, donde alguna vez resonaron cantos y plegarias, ahora solo habita el silencio. Pero es un silencio especial, cargado de presencia. Puedes pararte allí y casi escuchar los ecos de voces antiguas, casi ver las sombras de personas arrodilladas en oración, buscando consuelo y esperanza en tiempos difíciles. Respira profundo y siente la conexión que existe entre aquellos tiempos y el presente. Porque la historia de Groenlandia no es solo una historia del pasado. Es un espejo que refleja verdades eternas sobre la condición humana. Habla de nuestra capacidad para adaptarnos, para encontrar belleza en lugares imposibles, para crear comunidad incluso en los confines del mundo conocido. Pero también habla de nuestra vulnerabilidad ante fuerzas que no podemos controlar, de cómo el clima y el ambiente moldean nuestros destinos de formas que apenas comprendemos. Hoy, Groenlandia vive otra transformación. El hielo que avanzó durante siglos ahora retrocede. Los glaciares que parecían eternos se derriten a velocidades que alarman a los científicos. El clima cambia nuevamente, pero esta vez en la dirección opuesta, revelando paisajes que habían estado ocultos bajo el hielo durante milenios. Y en ese proceso de revelación, aparecen más vestigios del pasado. Objetos que el hielo preservó perfectamente emergen de nuevo a la luz, conectando pasado y presente de maneras inesperadas. Las comunidades que habitan Groenlandia hoy son descendientes de aquellos cazadores expertos que siempre conocieron estas tierras, mezclados con las influencias de todas las culturas que han pasado por la isla a lo largo de los siglos. Mantienen tradiciones antiguas mientras navegan un mundo moderno. Pescan como sus ancestros pescaban, pero usan tecnología contemporánea. Hablan idiomas antiguos que llevan en su estructura misma conocimientos sobre el hielo, el clima, los animales, conocimientos que ningún libro puede capturar completamente. Tómate un momento para pensar en el ciclo completo. Eric el Rojo navegando hacia lo desconocido, nombrando una tierra helada con un nombre esperanzador. Generaciones construyendo vidas en fiordos remotos, prosperando contra todas las probabilidades. El clima cambiando, desafiando esa prosperidad, forzando adaptaciones profundas. El silencio que siguió cuando los asentamientos fueron abandonados. Y luego, siglos después, el redescubrimiento, la maravilla renovada ante la resiliencia humana. Hay algo profundamente conmovedor en esta historia. No tiene villanos ni héroes en el sentido tradicional. Solo tiene personas haciendo lo mejor que pueden con las circunstancias que les tocaron vivir. Personas amando, trabajando, criando familias, contando historias, riendo alrededor del fuego. Personas enfrentando desafíos inimaginables con dignidad y creatividad. Y cuando las circunstancias se volvieron insostenibles, no desaparecieron en tragedia, sino que se transformaron, se adaptaron, se fusionaron con otras formas de vida.
Si puedes, cierra los ojos una última vez y déjate llevar a esa costa remota. Es verano, y el sol de medianoche brilla sobre un fiordo tranquilo. Las ruinas de una antigua granja se alzan en la distancia, sus paredes de piedra cubiertas de líquenes que han crecido durante siglos. Una brisa suave trae el olor a sal marina y tierra húmeda. En el silencio absoluto, casi puedes escuchar el eco de voces antiguas, el balido lejano de ovejas que ya no existen, el crujir de un barco que zarpa hacia horizontes desconocidos. La historia de Groenlandia nos enseña que nada es permanente, ni siquiera el hielo eterno. Nos muestra que la adaptación es la esencia de la supervivencia, que la rigidez conduce al quiebre pero la flexibilidad permite continuar. Nos recuerda que las comunidades humanas son increíblemente resilientes cuando trabajan juntas, cuando comparten conocimientos, cuando se apoyan mutuamente a través de las dificultades. También nos invita a reflexionar sobre nuestro propio tiempo. Vivimos en una era de cambios acelerados, de transformaciones que ocurren más rápido de lo que podemos procesar. El clima cambia nuevamente, ahora impulsado por nuestras propias acciones. Las lecciones del pasado susurran advertencias que haríamos bien en escuchar. La Tierra tiene sus propios ritmos, sus propios límites. Podemos adaptarnos hasta cierto punto, pero hay fuerzas más grandes que nosotros, fuerzas que moldean el destino de civilizaciones enteras. Y sin embargo, hay esperanza en esta historia. Porque a pesar de todo, la vida continuó en Groenlandia. Tomó formas diferentes, siguió caminos inesperados, pero continuó. La capacidad humana para encontrar soluciones, para reinventarse, para seguir adelante incluso cuando los caminos familiares se cierran, es extraordinaria. Esa capacidad vive en nosotros todavía, esperando ser convocada cuando la necesitamos. Esta noche, mientras te preparas para descansar, lleva contigo las imágenes de esa isla lejana. Los fiordos profundos reflejando montañas nevadas. Las auroras danzando en cielos oscuros. Las casas de piedra donde familias encontraron calor y seguridad. Los barcos navegando entre témpanos flotantes. Las historias contadas junto al fuego. Todo ello forma parte de nuestra herencia humana compartida, recordatorios de que hemos sobrevivido antes y podemos sobrevivir nuevamente. Groenlandia permanece allí, en el extremo norte del mundo, guardando sus secretos bajo el hielo que lentamente se retira. Las piedras siguen contando historias a quienes saben escuchar. El viento sigue susurrando en idiomas antiguos. Y en algún lugar entre la historia y el presente, entre el recuerdo y el olvido, vive la verdad de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que comenzó mucho antes de que naciéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el hielo. Si esta historia tocó algo en tu interior, si te ayudó a encontrar un momento de calma en medio del ruido del mundo moderno, compártela con alguien que necesite ese mismo refugio. Y si deseas seguir explorando historias olvidadas que merecen ser recordadas, estaré aquí, noche tras noche, esperándote con nuevos relatos. Ahora descansa bien, deja que estas imágenes del norte lejano te acompañen hacia el sueño, y que mañana despiertes con la certeza renovada de que, como aquellos navegantes antiguos, tú también tienes la fuerza para enfrentar lo desconocido. Buenas noches, viajero del tiempo.